ustedes saben que teóricamente les podemos hablar de 4 o 5 síndromes, que vamos a ir ahora a tratar de repasarlo. Algunas cosas vamos a ir un poquito más rápido porque están en los libros, pero sí vamos a recalcar aquellas cosas que son importantes que tal vez sepan. Bueno, a ver si pasa esto. Vamos a empezar con un casito clínico rápido en el cual este paciente con los datos personales, un paciente de sexo masculino de 55 años, casado, ocupación albañil, que nace y vive en Córdoba. El motivo de consulta es la ictericia, la distensión abdominal y edema en miembros inferiores. Refiere que hace 3 semanas nota una coloración amarillenta en los ojos que se fue acentuando con el transcurso de los días y también en la piel. Hace 2 semanas comienza con una hinchazón de ambos miembros inferiores hasta la rodilla, que no tenía dolor, no había cambio de coloración. Y tal vez a este edema, bueno, al examen físico después le podemos sacar algunas otras características que acá, por supuesto, en el interrogatorio, conjuntamente presenta distensión abdominal, la cual se incrementa hasta el día de la fecha que concurre a la consulta. Esta distinción le dificultaba la deambulación. Con estos datos, pregunta general para aquel que quiera contestar o aquella que quiera contestar, ¿podemos tener alguna impresión, alguna hipótesis de algún diagnóstico sindrómico? Vamos, chicos, rápido, si no... Sí, profe, tiene un síndrome ascítico, ¿puede ser? ¿Y qué otra cosa antes? Síndrome de hipertensión portal. Yo no diría síndrome de hipertensión portal. ¿Un síndrome ictérico, profe? Perfecto. El síndrome ictérico está bien, porque tiene ictericia. Esta distensión abdominal podría corresponder a una citis, tal vez, y un síndrome edematoso. Después ya vamos a ver, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que viene en el examen físico y en los datos antecedentes, pero tenemos, porque la ictericia está, la distensión abdominal, que después tenemos que ver qué diagnósticos diferenciales hacemos, pero es muy probable, y un síndrome edematoso también. Acuérdense las distintas causas de edemas que podemos tener, eso después, bueno, como dijimos, ¿qué antecedentes personales tenía? Internado por hematemesis, patológico, ¿no es cierto? Hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Vamos rápido, alguien que agarre los micrófonos. Vómito de sangre. Un vómito de sangre, perfecto. ¿Y melena? ¿Melena significa? Sangre. ¿Cómo? Esa es negra por sangre. Esa es negra, perfecto. Acuérdense, este es un dato que es importante que lo tengan, que la hematemesis es lo que le pone el sello a la hemorragia digestiva alta. La melena puede corresponder a una hemorragia digestiva alta, pero acuérdense que también la melena se puede dar en patologías de intestino delgado, de colon derecho, con un tránsito lento. Y la melena tiene las características de ser heces negras, alquitranadas. Acuérdense de describirlo. Heces negras, alquitranadas, malolientes, pegajosas y brillantes. Eso es importante. Transfundido fue en aquel momento, cuando fue internado por este... ¿Y acá qué diagnóstico sindrómico hacemos? Hemorragia digestiva. Síndrome de hemorragia. ¿Y qué hemorragia? Digestiva alta. Bueno, perfecto. Bueno, síndrome de hemorragia digestiva. Bien. Y ya vemos, ¿no es cierto? Como tiene hematemesis, podemos decir que es alta. Bien. Tenía diagnóstico de hepatitis C a los 47 años sin tratamiento. Estos antecedentes pueden ser importantes. Hábitos tóxicos, tabaquista de los 20 años, 20 cigarrillos por día, paquetes años, ¿está bien? ¿35? Bueno, nadie dice nada, el paquete años, ¿no? Esto yo lo estaba viendo ahora, veo que hay un error porque son 25, teóricamente es la cantidad de paquetes por día por el número de años de fumador y tiene 45 años, pero yo a los 20 es 25 acá. Puede haber algunos errores porque yo después voy a explicar cómo viene todo esto. Alcohol bebe desde los 25 años,
esto es importante cuando ustedes consulten por el hábito tóxico de lo que se llama hábitos tóxicos, como por ejemplo alcohol, si consume droga, desde cuándo consume, qué consume, cuánto consume y cómo lo consume. Este paciente, alrededor de los 25 años, vino 120 a 200 gramos de alcohol puro por día. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto? ¿Saben cuánto tiene el vino? 12%, profe. 12%, o sea que acá está tomando entre 1 a 2 litros de vino por día. ¿Tá? Porque el vino tiene 12% y en un litro son 120 gramos de alcohol puro. Acá es esto que se me escapa, antecedentes personales patológicos, bien, la anamnesis sistémica, sensación de falta de aire tenía, platisnea, ¿se acuerdan lo que era la platisnea? Vamos, rápidamente, alguien que conteste, platisnea, ¿qué era la platisnea? Disnea cuando estás de pie, que calma al decúbito dorsal. Perfecto, es una disnea posicional, ¿no es cierto?, donde el paciente tiene disnea. ¿Y esto se acompañaba de qué? Hipotensión. Ortodesoxia. El paciente desoxigenaba cuando se ponía de pie, por eso se tiene que acostar y mejoraba. El aparato digestivo tenía anorexia, falta de apetito, pirosis ante la ingesta de colecito cinético. ¿Puede ser esto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los colecitos cinéticos relajan el esfínter esofágico inferior. Perfecto, se acuerda de fisiología, bien. Y los colecitos cinéticos también producían muchas veces o desencadenaban lo que era el cólico biliar. Tiene pituitas o arcadas matinales, que son náuseas en seco. Estas pituitas matinales, que es muy común en los pacientes alcoholistas. Ritmo intestinal diario, 2 a 3 deposiciones por día, sin esfuerzo, color marrón, sin sangre, ni moco, ni pus, ni pujo, ni tenesmo. Todos estos datos son importantes que ustedes los interroguen cuando preguntan hábito intestinal. No quedarse con lo que dice el paciente. ¿Cómo va de cuerpo? Bien, perfecto, bien. No. Número de posiciones, esfuerzo o no. La consistencia, el color, sin sangre, si tiene moco, si tiene pus, si tiene pujo y si tiene tenesmo. ¿Saben por qué todo esto, no? Porque nos puede indicar a determinados tipos de patología. Refiere que a veces tiene disposiciones de color negro. Entonces acá, el que le pregunta, pone melena entre signo de pregunta. ¿Tiene nicturia? ¿Puede tener nicturia? Sí, profesor. Sí, profe, no tiene que ver con una reabsorción de edemas cuando se acuesta. Perfecto, bien. La nicturia, acuérdense, la absorción de los pacientes que tienen edema en los miembros inferiores y que al acostarse reabsorben mejor los edemas, mejora la circulación general, la circulación renal y la nicturia. Sistema nervioso, alteración del ritmo del sueño, tiene ansiedad, cambios de carácter, no temblor. Esto vamos a poner importante porque después lo vamos a ir viendo. El examen físico, actitud compósita de cúbito activo electivo, marcha, tiene una marcha disbásica, o sea que tiene una alteración en la marcha, como paciente alcohólico, es muy probable que a lo mejor tenga una polineuritis o una polineuropatía, fase ictérica, y el estado de la conciencia vigil, lúcido, orientado temporoespacialmente, auto y alopsíquico, por supuesto que ustedes ya lo saben, la escala de Glasgow para, ¿no es cierto?, evaluar el estado de conciencia. Y acá notan algo en estos datos de parámetros, ¿notan algún parámetro que les llame la atención? Rápido, ¿alguno que conteste? La respiración costal superior. Si es hombre, tiene que ser costo abdominal. Ajá, ¿y por qué puede tener costal superior? Puede ser por el hígado aumentó de tamaño. No, si vos me decís el hígado aumentado de tamaño que te dé esto, no, pero puede ser por algo que está aumentado de tamaño. Pero así. ¿Qué? ¿Porque tiene apnea? ¿Porque tiene? No. No, ¿por qué? Por Costal Por la superior. distensión abdominal. Perfecto, por la distensión abdominal. Si es así, que como dijo una de las chicas, ¿no es cierto? Es muy probable que esté alterando la mecánica respiratoria. Puede tener una alteración en la mecánica respiratoria, entonces tiene costal superior. ¿Qué otros parámetros le llaman la atención ahí? La tensión arterial, profe, lo normal no es 120/80. Perfecto, tiene una hipotensión arterial, ¿no es cierto? ¿Y qué más?
La frecuencia cardíaca está La elevada. frecuencia cardíaca. Tiene 100 por minuto. Piel, turgor y elasticidad conservada, signo de piel, colorido histórico, al igual que las escleras. Spiders. ¿Saben lo que eran los spiders? Arañas vasculares. De distintos las telangiectas. En cara y región superior del tórax. Tiene palmas hepáticas. Tiene la contractura de Dupuytren. Tiene hipertrofia parotidia. Tiene ginecomastia. Pérdida de masa muscular. ¿Todo esto qué son? ¿Cómo se llama todo esto? Estigmas, marcas de hepatopatía crónica. ¿Está? Si uno le pregunta, ¿qué buscó usted como estigmas de hepatopatía crónica? Todos estos son estigmas. Ya vamos a ver después cuando desarrollemos el tema. Ahora que acá se me pasa esto. Te quiero decir, edema en miembros inferiores, simétrico, blando, indoloro, sin cambio de coloración y temperatura que deja Godet, signo de la fobea. Típico, ¿no es cierto?, de este edema podemos pensar en qué causa. Insuficiencia cardíaca derecha. Indoloro, sin cambio de coloración y temperatura que deja Godet. Un edema de causa Cardíaca. ¿Acítica? Pero si vos me decís causa acítica, ¿qué causa? ¿Cómo? ¿Cardíaca? Perfecto, puede ser cardíaco, puede ser Hepático. perfecto, o puede ser Menos. ¿Renal? perfecto, bien, chao, vamos, sigamos. Cardíaco, renal o hepático. Aparato respiratorio, sensación. Bueno, ya lo vimos esto, me parece. Abdomen globuloso, simétrico, esto es como tienen que describir, ¿no es cierto? La forma, la simetría, el ombligo acá estaba vertido, tenía circulación colateral. La palpación, acuérdense que hay una palpación superficial y en el abdomen hay una palpación profunda. La palpación superficial, que siempre, hasta acá siempre llegan ustedes. Palpación de abdomen, sí, palpación superficial en mano del escultor. Y después, después no sé. Palpación superficial, mano del escultor, para ver la sensibilidad, la temperatura que estaba conservada. Y en la palpación profunda, acuérdense que puede ser mono manual, bimanual, mano activa, mano pasiva. El abdomen es tónico, depresible, sensible, no tiene defensa, no tiene contractura. Signo de Bloomberg negativo. ¿Qué es el signo de Bloomberg? Esto es importante. Dolor a la descompresión. Dolor a la descompresión. Perfecto. Y eso indica. Creo que vamos a andar muy bien. A la hora que El podés, tono, generalmente de 4 a el 8 tono, menos cuarto no, que sí estar que acá, no. así que no hay ningún problema. Pongan ahí, signo de Bloomberg. Dolor a la descompresión. Igual irritación peritoneal. Irritación del peritoneo parietal. Me está indicando que es un cuadro que es importante, que tal vez tengamos que llamar al cirujano. Se palpa hígado a 2 centímetros debajo de la arcada costal, borde filoso. Fíjense cómo se describe, ¿no es cierto?, la palpación hepática. A cuántos centímetros debajo de la arcada costal, cómo es el borde, cómo es duro, indoloro, a través de la maniobra del enganche de Mathieu. Se palpa el polo inferior del vaso en inspiración profunda, a través de la maniobra de Merlo. Acuérdense que hay varias maniobras para, ¿no es cierto?, palpar hígado, palpar vaso. Por ahí no es necesario que se acuerden los nombres propios, pero es importante que sepan alguna de hacer. Percusión, esto es importante. ¿Cómo se percute el abdomen? Se puede percutir siguiendo siempre un orden, o en guardia griega, o esta es la mejor, en forma radiada. ¿Por qué en forma radiada? Eso lo dijeron otros días cuando vieron la epidemiología del abdomen, porque esto nos permite ver qué tipo de matidez hay. En este paciente tenía una matidez de concavidad superior hasta la altura del ombligo. Esa matidez es desplazable, onda acítica positiva. Ya con esto acá, entonces pensamos, como dijo alguna de las alumnas, las chicas, es que el paciente tiene asitis. Esa distensión abdominal corresponde a una asitis. Auscultación, ruidos aéreos presentes, número de 20 a 30 por minuto. Sistema nervioso no tiene. ¿Qué es el flapping? ¿Lo vieron algo eso? Son esos movimientos, profe, como aleteantes que se ven cuando el paciente extiende la muñeca o los dedos.
Perfecto, esto se examina con los brazos extendidos, donde el paciente tiene contracciones y relajaciones de las articulaciones metacarpofalángicas como un gateo, flapping. Esto se da cuando hay una encefalopatía hepática. Este paciente no tenía flapping. Profe, ¿es lo mismo que asterixis o es otra cosa? Asterixis, sí, flapping. Bien, se ve que ha leído asterixis, flapping, perfecto. Bueno, acá tenemos algunas imágenes donde vemos acá, ¿no es cierto? Esto no es un lindo araña vascular, un lindo spider, pero bueno, pongamos, acuérdense, acá, ¿ven las flechitas ustedes? Sí, sí, vemos. Ahí podría ser, ¿no es cierto?, el punto central. Acuérdense que estas son arterioectasias. Las arañas vasculares son arterioectasias. Acá tenemos la ictericia a nivel conjuntival, acá este paciente, ¿no es cierto?, con la hipertrofia parotidia, acá la retracción de la fascia palmar, esta es la mano de Dupuytren, acá tenemos ginecomastia, edema, todo esto que más o menos uno lo pone como para que lo vean, se recreen la vista y sepan buscarlo. Esto es una de las, para que vean simplemente acá la mano en escultor, la palpación superficial, la palpación profunda. Acuérdense que acá esto es monomanual, pero acuérdense que las palpaciones pueden ser monomanual, bimanual, con una mano activa y otra pasiva. Acá tenemos la maniobra del enganche de Mathieu, palpando el hígado, y acá, ¿no es cierto?, con el médico a la izquierda palpando el vaso, con la maniobra de Merlo. Estas cosas también véanla para que vayan sabiendo cómo realizarlas. Párate un gallito. Bueno, ¿qué diagnóstico sindrómico hacemos? Entonces ahora con este paciente, ¿qué tenemos? Rápido, vamos. ¿Qué diagnóstico? Ahora ya tenemos todo el paciente visto, estudiado. Profe, ¿puede ser que tenga una cirrosis? Siempre se van a la patología. Insuficiencia hepática. Siempre se van a la patología. Vos primero me tenés que decir qué diagnóstico sindrómico tenemos. ¿Ictérico, profe? Síndrome ictérico, perfecto. Un síndrome edematoso. ¿Y a qué le agregarías a ese síndrome edematoso? Yo creo que vos dijiste algo antes. El síndrome acítico. ¿Vos sos treco? Sí. Conozco la voz. Síndrome, ahora lo juntamos. Síndrome acítico edematoso. ¿Te das cuenta? Ahora Sí, juntamos ambos. Síndrome acítico edematoso, un síndrome ictérico, perfecto. Y entonces podemos hacer ahora otro diagnóstico sindrómico que ahí, al tener una ictericia, un síndrome acítico edematoso, podemos decir, bueno, este paciente es muy probable que tenga, ¿no es cierto?, un síndrome de hipertensión portal, porque eso más o menos como se manifiesta en la hipertensión portal. Y después, ¿se acuerdan qué diagnóstico sindrómico podíamos hacer? El anatómico sería... Lesión hepatocelular. Bien, lesión hepatocelular o una hepatopatía crónica, una hepatopatía crónica, que ahí sí acepto lo que dijo la doctora, cirrótica, una hepatopatía crónica en estadio cirrótico. ¿Ya vieron cirrosis en anatomía patológica? Sí. ¿Qué es la cirrosis? La lesión esa que se da en los hepatocitos cura con fibrosis. ¿Y esa es la definición que le dieron? La cirrosis en estadio terminal y muchas patologías inflamatorias, metabólicas o autoinmunes del hígado, en el cual, ¿qué pasa? ¿Qué se forman? ¿Qué es lo característico de la cirrosis? ¿Que se forman? Pseudolobulillos, nódulos de regeneración, pseudolobulillos, nódulos de regeneración con bandas fibróticas. ¿Y eso qué produce?
Toda una distorsión de la arquitectura hepática. Perfecto, distorsión de la arquitectura lobulillar y también de la circulación del hígado. ¿Ah? Esa es la definición de cirrosis y las características anatomopatológicas. La formación de pseudolobulillos o de nódulos de regeneración con una distorsión de la arquitectura lobulillar con alteración de la circulación. Porque eso es después lo que va a traer todas las consecuencias. Bien, entonces, ¿y qué causa le ponemos? El poli. ¿Qué causa? Tenemos el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico anatómico y el diagnóstico Teológico. causal. ¿Cuál podría ser? El poli. El alcohol. Bien, ¿y qué más? La hepatitis C no tratada que tuvo el paciente. Perfecto. O sea, puede ser que tenga una cirrosis por alcohol sumada a una cirrosis por un virus de la hepatitis C. ¿Cuáles son los virus que llevan a la cronicidad de la hepatitis? El B y el C. El B y C. En la B, C y clínica. D. O sea, acuérdense que el D se tiene que unir con el B, ¿no? Bien. El A no lleva a la cronicidad y el E, mira, ahora está en discusión. Bueno, entonces, ¿qué pusieron acá? Sindrómico, histérico, hipertensión portal, ascítico edematoso. Y pusieron síndrome de encefalopatía hepática. ¿Podría ser? ¿Qué tenía este paciente? Bueno, ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero tenía... Flapping, profe, o dijo que no tenía. No tenía flapping, pero tenía alteración del ritmo del sueño, cambio del carácter, que ya vamos a ver cuando veamos. Entonces, diagnóstico presuntivo, acá esto está bien, sería un diagnóstico presuntivo sindrómico de anatómico, etiología hepatitis C y alcoholismo. Bueno, acá ponen los diagnósticos diferenciales. ¿Estamos? Esto es como tienen que ustedes cuando ven un paciente hacer diagnóstico sindrómico. Y después, dentro del diagnóstico sindrómico, vamos a ir viendo, de acuerdo a todos los datos que vayamos recabando en ese paciente, donde nos vamos orientando a un diagnóstico anatómico y a un diagnóstico etiológico. ¿Dudas, preguntas con respecto al caso clínico? Si no, seguimos y empezamos, porque este caso fue simplemente presentar. Vamos a hablar entonces del síndrome ictérico, en algunos lo ponen como es un signo, el síndrome ictérico, coloración amarillenta. ¿Voy muy rápido? ¿Ustedes qué hacen? ¿Toman apunte, no toman apunte, escuchan, miran? Vamos a ir salteando algunas diapos para hacerlo, digamos, porque si no tenemos, nos va a quedar poco tiempo. Síndrome ictérico, entonces, coloración amarillenta de piel, mucosas, cuando aumenta la bilirrubina en sangre por encima de los 2 miligramos por 100, se exterioriza como ictericia. Acordándose que lo normal, si uno le pregunta de la bilirrubina, cuánto es 0,3 a 1 miligramos por decilitro, que incluye las 2 fracciones. Acuérdense que había 2 fracciones, una indirecta y otra directa. Y una hiperbilirrubinemia subclínica, donde, ¿no es cierto?, está entre 1 y 2 miligramos, que cuando supera los 2 miligramos es cuando se manifiesta a nivel de las pieles y las mucosas. Hay algunas pseudoictericias como las hipercarotidinemias. Esto también es insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica el paciente tiene una palidez amarronada, amarillenta. Las neoplasias avanzadas también, porque tiene esa palidez, esa coloración. ¿Y por qué la insuficiencia renal crónica tiene palidez? Insuficiencia renal crónica por pérdida de ¿Puede ser que altera la secreción de eritropoyetina? Perfecto. Escúchame, esto es para asociar, también. Acuérdense que esta materia, que es semiología, también ve la fisiopatología del síntoma, del signo. Entonces que está bien lo que dijo, hay una
insuficiencia renal crónica tiene disminución de la eritropoyetina. Esto no lo vamos a repasar, acuérdense que si un paciente viene amarillo, es importante, ¿cierto?, recordar el metabolismo de la bilirrubina, no confundir con el metabolismo de las sales biliares. Acuérdense que la bilirrubina, ¿no es cierto?, se formaba por el sistema retículo endotelial, fundamentalmente por la destrucción de los glóbulos rojos. Ahí formaba biliverdina, bilirrubina indirecta, ¿cierto?, que es transportada al hígado. El hígado la captaba a través de las ligandinas, la conjugaba, la excretaba, ¿no es cierto?, hacia el intestino delgado. Ahí se producía la desconjugación y se producía el urobilinógeno y el estercobilinógeno, que esto pasaba, ¿no es cierto?, a sangre y tiñe, mejor dicho, ¿no es cierto?, la materia fecal y la orina. Entonces, fíjense que es importante saber esto. ¿Por qué? Porque puede decir que hay un aumento, si aumenta la bilirrubina indirecta, ¿qué podría estar pasando? Aumento de la bilirrubina indirecta. Hemólisis. ¿Cómo? Hemólisis. Perfecto, o sea que se está formando mucho o que el hígado no la capta, ¿no es cierto? O que la capta y no la conjuga. Ya vamos a ver algunas patologías de esto. Y se aumenta la bilirrubina directa en sangre, es porque el hígado, ¿no es cierto?, la conjuga, pero no la puede excretar. Entonces, acordarse de esto rápidamente para entender la fisiopatología de la ictericia. Y la ictericia, entonces, ¿cómo se clasifica? Por un aumento de la producción de bilirrubina, como dijo ahí la compañera, hemólisis, que puede ser intra o extravascular, y lo que se llamaba eritropoyesis ineficaz. Esto se daba cuando se destruían los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, o que haya una alteración en el transporte por drogas, o que haya una alteración en la captación hepática, ya sea por la sepsis, produce una disminución en la captación hepática de bilirrubina, el ayuno prolongado, o secuelas de hepatitis víricas que alteran a las proteínas ligandinas que son las que lo captan. O sea que es, ¿no es cierto?, porque aumenta la bilirrubina indirecta, causas de aumento de bilirrubina indirecta. Puede haber que una alteración en la conjugación. Todas estas son enfermedades hereditarias, ¿no es cierto?, como el síndrome de Gilbert, el Crigler-Najjar tipo 1, donde hay ausencia total de glucuroniltransferasa, o el Crigler-Najjar tipo 2, ¿no es cierto?, donde hay un déficit moderado. Todo esto lo pasamos medio rápidamente porque esto lo tienen en los libros. Ictericia neonatal también puede ser, ¿no es cierto?, por una insuficiencia de maduración del sistema de conjugación. Alteraciones en la conjugación, ¿no es cierto?, también porque hay algunos fármacos que pueden estar inhibiendo, ¿no es cierto?, a la glucuroniltransferasas. En enfermedades hepatocelulares también puede haber alteración en la conjugación, y en los cuadros sépticos también puede ser una causa de déficit de la conjugación. Y puede haber trastornos en la excreción. Estas se llaman no colestásica. Ya después vamos a definir lo que es la colestasis. No colestasis, que estas son también enfermedades hereditarias, el Dubin-Johnson y la enfermedad de Rotor. Y las colestásicas, colestasis intrahepática recurrente del embarazo y la ictericia colestática del embarazo. Estas dos son enfermedades colestásicas. ¿Qué es la colestasis? Bueno, ya lo vamos a definir. Seguramente que yo en algún momento se lo nombre. Trastornos adquiridos de colestasis intrahepática. La colestasis puede ser intra o extrahepática. La colestasis, escuchen, anótenlo porque esto no lo van a ver, no lo tienen acá en la diapo, es un síndrome clínico y bioquímico en donde hay un aumento, ¿no es cierto?, de dos enzimas como son la fosfatasa alcalina
y gamma GT, por eso habla de bioquímico, y se manifiesta por prurito e ictericia. Y se da por un trastorno de la secreción de bilis y de aniones orgánicos desde el canalículo biliar hasta la papila de Batten. ¿Está? ¿Lo anotaron? Colestasis. Colestasis intrahepática, tenemos entonces las enfermedades hepatocelulares como las hepatitis virales, hepatitis por drogas, cirrosis, colestasis por fármacos anticonceptivos, los andrógenos, la clorpromacina pueden producir colestasis intrahepática, la hepatitis alcohólica también nos puede dar colestasis, la sepsis, la cirrosis biliar, primaria o secundaria, esto ya no se llama más cirrosis biliar primaria, esto era cirrosis biliar primaria o secundaria porque hay una colestasis, digamos, de mucho tiempo y eso lesiona el canalículo. Esto se llama colangitis biliar primaria. Cirrosis biliar primaria no se llama más, es colangitis biliar primaria. Ya van a ver después por qué se llama colangitis biliar primaria. Y después tenemos obstrucciones extrahepáticas, como cálculos, malformaciones biliares, infecciones a nivel del colédoco, tumores malignos del coloncarcinoma, ampuloma, que esto de ampuloma, ahí si han leído síndromes vesiculares, ahí le explica lo que es un ampuloma, es un tumor de la papila de Batten, de la ampolla de Batten. Colangitis esclerosante, esto también es una afección de la vía biliar extrahepática. ¿Y por qué se van? Bueno, importante en todo esto, que es la anamnesis, ¿no es cierto? Un paciente que está histérico, por ahí, ¿no es cierto? Una buena anamnesis nos puede, ¿no es cierto?, orientar hacia tal o cual patología. Si es un paciente que está histérico y tiene menos de 30 años, uno puede pensar, ¿no es cierto?, en las hepatitis virales, ya sea por virus hepatotrópicos o virus, ¿no es cierto?, como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes virus, que no son virus hepatotrópicos, pero porque pueden afectar, ¿no es cierto?, el hígado. Cuando ustedes quieran interrumpir, interrumpen, ¿no es cierto?, a través del micrófono, ¿no? Si es después de los 50 años, uno puede pensar en lo que es la litiasis biliar, cáncer de cabeza de páncreas, la vía biliar, la cirrosis alcohólica, digamos una etapa en donde se manifiesta, después de varios años de ingesta de alcohol, ¿no es cierto?, más o menos alrededor de los 50, 55 años, donde aparece la consecuencia del consumo de alcohol y el paciente puede manifestarse como una cirrosis. Después de los 60 años, el 70% se puede deber a una obstrucción benigna, a una litiasis. ¿Y dónde tiene que estar la litiasis acá para que se produzca la ictericia? ¿En colédoco? Bien, en colédoco, perfecto. Y maligna el cáncer de páncreas. Pensar en un sujeto después de 60 años que viene con pérdida de peso, con un dolorimiento en el cuadrante, perdón, en el epigastrio, pensar en un cáncer de páncreas de la vía biliar. En las mujeres, acordarse la mayor incidencia de litiasis biliar, las 4F, femenino, 40 años, con sobrepeso y fértil. También en las mujeres se da, ¿no es cierto?, o tiene una mayor incidencia de lo que es la colangitis biliar primaria. Ya habíamos dicho que no se llamaba más cirrosis biliar primaria. ¿La vieron esto en la anatomía patológica, esta entidad? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se durmieron todos ya? Sí, profe, una enfermedad autoinmune. Bueno, perfecto. La única que quedó viva acá después de todo. Es una enfermedad autoinmune que se da en mujeres de mediana edad y que afecta, ¿qué afecta, doctora? Los conductos, perdón. ¿Qué afecta? Sí, los conductos. Los canalículos biliares, es intrahepática.
y es importante porque esto justamente entra dentro de la definición de colestasis, porque es una enfermedad que muchas veces comienza. ¿Le dijeron cómo comienza? Con la inflamación de los conductos. No, bueno, pero ¿cómo comienza en la clínica? ¿Cómo se puede presentar? Una presentación casi típica que tiene, es que lo primero que tiene es prurito, un prurito intenso, y recién tiene Puede ser que prurito. le dice, profe, también. ¿Cómo? Puede ser que después, digamos, del prurito venga cansancio, ictericia, etc. No, bueno, primero tienen prurito, pueden tener astenia por la hepatopatía, ¿no es cierto? Pueden tener, por eso dijimos, como definimos el síndrome colestásico clínico y bioquímico, porque tienen aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma glutamiltransferidasa, que ya les voy a explicar más adelante cuando aparezca el laboratorio para qué sirven cada una. Entonces empiezan con prurito y después con los años se ponen amarillas. Recién con los años. Y por eso se le sacó el nombre de cirrosis biliar primaria. Porque la cirrosis, cuando empieza esta enfermedad, no está presente. A lo mejor le hacen el diagnóstico a los 30 años y la cirrosis recién aparece a los 60 años. Entonces dijeron, no es lo mismo que a una paciente de 30 años le dicen, tiene una colangitis biliar primaria, que decirle tiene una cirrosis. Doctor, ¿tengo cirrosis? No, todavía no. ¿Se dan cuenta por qué se le cambió el nombre? Porque la cirrosis es el estadio terminal de la patología. Entonces dijeron, cambiemos el nombre, pongámosle colangitis biliar primaria. El embarazo, hígado graso, colestasis recurrente, hombres, cirrosis más frecuente por su relación con el alcoholismo. Hábitos tóxicos, hábitos sexuales, la drogadicción, con los virus, el alcoholismo, todo lo que nos puede dar, esteatosis, hepatitis, cirrosis, exposición y contactos de riesgos, riesgos laborales, hay patologías laborales que son, digamos, más propensas a contraer hepatopatías, tratamientos odontológicos, transfusiones que ha recibido, antecedentes de contacto con un paciente histérico, viajes, ingesta de medicamentos hepatotóxicos. Esto es importante, anotar todos los medicamentos que el paciente toma, porque la mayoría, hay más de 1000 y pico de fármacos, ¿no es cierto? Y todos pueden producir hepatotoxicidad. Si tiene piercing, si tiene tatuajes, se ha hecho, digamos, tratamientos prolongados con inyectables. La forma de comienzo nos puede orientar, si en el comienzo brusco, que el paciente aparece con hepatitis, con una febrícula, con un dolorimiento del hipocondrio derecho, hepatitis viral, o que haya consumido droga. Si tiene ictericia colosiana, ¿cuál va a ser el síntoma previo a la ictericia? Dolor, perfecto. Primero el paciente tiene dolor y después se va a poner histérico. Si es lenta o insidiosa el comienzo, una clase de trance, psicosis. También muchas veces la fiebre se puede acompañar de escalofríos, pero esto fundamentalmente se da donde hay una colangitis aguda o en algunas hepatitis alcohólica donde el paciente, ¿no es cierto?, tiene un cuadro muy importante de hepatitis y muchas veces esta hepatitis alcohólica importante, ¿no es cierto?, por un consumo aumentado de alcohol, ¿no es cierto?, esto le puede producir fiebre alta y, ¿no es cierto?, escalofríos, que hay que diferenciarlo de una colecistitis aguda. Muchas veces son operados y no tienen absolutamente nada, sino que tienen una hepatopatía alcohólica. Puede haber fiebre, ¿no es cierto?, en la hepatitis A, ¿no es cierto?, con fiebre, astenia, anorexia y artromialgia. Por lo general, en todas estas etapas preictéricas, no solamente en la A, tienen este cuadro de fiebre. ¿Pero qué es una fiebre? No más allá de 38, con astenia, decaimiento, anorexia, falta de apetito, artromialgias. El dolor abdominal, que es importante, como, ¿no es cierto?, porque está el dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho y epigástrico, que se propaga al dorso y al hombro,
un derecho, y eso nos puede estar hablando de si hay ictericia. Si hay ictericia, una migración de obstrucción litiásica del colédoco, o un dolor sordo profundo en epigastrio propagado al dorso, patología pancreática. Acuérdense, cáncer de páncreas, la pancreatitis crónica también puede obstruir el colédoco. Pesadez o plenitud en el hipocondrio derecho, las hepatitis. Prurito, lo que dijimos, un paciente que tiene prurito tiene colestasis aparentemente relacionado con el aumento, con la dificultad para la secreción de sales biliares. Deterioro del estado general, un paciente, ¿no es cierto?, en el cual tiene una pérdida de peso importante, está con un estadio consuntivo, un cáncer de cabeza de páncreas o, ¿no es cierto?, metástasis hepática también. No entra. Eso, o un hepatocarcinoma, un tumor primitivo del hígado, el hepatocarcinoma. Siempre en todo paciente con ictericia preguntar, ¿no es cierto?, el color del orina. Si tiene coluria, si tiene acolia. Intolerancia a las grasas. Nos puede estar relacionando con pacientes que son de tener litiasis o colelitiasis. Si tiene cirugía previa de la vía biliar, lo que se llama la litiasis residual. Todo esto también está en el capítulo de síndromes vesiculares. Esto, no sé si ya lo vieron también. ¿Vieron la colitis ulcerativa crónica inespecífica en anatomía patológica? Sí. Chicos, Bueno, nadie contesta que eso se puede relacionar con pacientes que tienen colangitis esclerosante. Examen físico general, pacientes con ictericia obstructiva tienen más, ¿no es cierto?, impresión de estar ictéricos que enfermos. Tiene una ictericia, lo que se llamaba ictericia verdínica, que esto ya no se usa más, pero también verde. Un poquito más duro acá. Y los pacientes con enfermedad hepatocelular tienen ictericia más leve, pero con mayor compromiso del estado general. Eso se llamaba ictericia rubínica, un color amarillo, se caracteriza por lesiones hepatocelulares. ¿Y alguien puede relacionar esta ictericia rubínica con el paciente que vimos? Con el caso clínico, un color amarillo rojizo. Tenía unos datos ahí. Bueno, lo que pasa es que si no lo han leído no van a saber. Pero ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Por qué están más rubínicos, más rojizos? ¿Usted por el vino? No, se han tomado todo el vino, no. ¿Por el daño hepatocelular, profe? Pero tenía una cosa. El paciente ahí en el examen físico. ¿Las arañas vasculares? No. Tenía dos datos. Bueno, lo que pasa es que, como tenía una cirrosis, ¿qué pasa en un paciente que tiene cirrosis? Se crea un tercer espacio, ¿no es cierto?, de líquido en el abdomen. Y esos pacientes tienen, teóricamente, una hipovolemia arterial efectiva. Por eso esos pacientes, ¿qué tenían? ¿Tenía hipotensión o no? Si hay hipovolemia, no hay hipotensión arterial. Tenía 160. ¿No estaba taquicárdico como un mecanismo compensador? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Y por eso estos pacientes tienen aumento del gasto cardíaco. Ya vamos a ver cuando veamos la citis. Ese color amarillento rojizo que tiene, tan vasodilatado. Y la flavínica, ¿no es cierto?, el color amarillo pálido del... Eso es lo que yo le dije la otra vez, profe. Anemia. Que me dijo que no era. Bueno, ¿qué podemos ver en la piel? En la cirrosis, insuficiencia hepática, ¿verdad? Esto, la colestasis, el aumento en la sangrado, la presión de hepatopatía la porta, crónica, se todo lo que produce vimos con una los estigmas, vasodilatación la general. ectasia, los nervios arácnidos, el rinofima, el eritema palmar, la distribución del vello, acuérdense, distribución del vello. A la liberación de óxido nítrico, no me acuerdo más. Fundamentalmente, que se hace triangular en vez de rectangular, la circulación colateral. Esto también muchas veces lo suelen preguntar. El hábito de Chebostek. El hábito de Chebostek muchas veces
se lo preguntan, ¿qué es el hábito de Chebostek? Es el abdomen en un paciente que tiene ginecomastia, distribución del feminoide del vello pubiano y circulación colateral. Ese es el hábito de Chebostek, típico del paciente con hepatopatía crónica. Puede haber palidez debido a la anemia. Santelasma, ¿qué son los santelasmas? Son acúmulos de colesterol en los párpados. El medio ambiente. Y tiene santomas, que es el acúmulo de colesterol en las zonas de flexión, en los brazos, en las rodillas. En la abogacía. Y bueno, Después ahora tenemos acá en Argentina, palpación es un llamado voluntario. hepática. Está un poco acá que habla, ¿no es cierto?, de días. qué podemos encontrar en la palpación En el norte, hepática, ¿no es cierto?, no en sé la si nos hepatitis mencionan viral. acá. ¿Cómo va a ser el hígado? Va a tener un hígado agrandado, no siempre a veces reconocible, es blando, oloroso. En la hepatomegalia metastásica del hígado, no, hepatomegalia metastásica, esto va a haber un hígado duro, una carta de pétreo, intención, digamos. e ¿Me hígado vas a de poder redactarla? éstasis. ¿Cuál era el hígado de Te éstasis? cubre, o sea, no te cubre obviamente los gastos de viaje. En insuficiencia Pero te cubre la cardíaca comida, derecha, el la hospedaje, todo eso. pericarditis congestiva, hacer un hígado doloroso, hígado en acordeón, hepatalgia, cirrosis hepática, consistencia firme, borde filoso, estadios finales se retrae y deja de ser palpable. Cuando la cirrosis está constituida totalmente, ¿no es cierto?, el hígado ya se deja de palpar. Lo único que no te cubre el viaje. Estos signos de Bari-Pick, ¿saben lo que es? De Bari-Pick, sí, ¿Alguno lo puede decir? palpable no dolorosa. Bien, una vesícula palpable en un paciente histérico. ¿Y qué significa esto? Cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. ¿Y por qué no se da en una coledocolitiasis, por ejemplo? No perdí peso. Porque la vesícula tiene que estar sana. Y si tiene una coledocolitiasis, es muy probable que tenga cálculos a nivel de la vesícula. Y esa vesícula esté escleroatrófica. Cuando hay un cáncer de páncreas, se obstruye el colédoco, aumenta, ¿no es cierto?, digamos, la bilis que no puede salir de la vesícula porque está obstruido, y esa vesícula sana es la que se distiende. Si la vesícula está enferma, ya si vesicular, una vesícula esclerotrófica, no se va a distender. Un signo de Bari-Pick, entonces, acuérdense, por obstrucción mecánica de la vía biliar, conducto cístico, no dolorosa en un paciente con una ictericia progresiva, pero a veces que orienta hacia un cáncer de páncreas, esa es la ley de Courchet. Y si palpan el vaso, la palpación del vaso, que hay una esplenomegalia, sugiere que la ictericia puede ser hepatocelular o hemolítica. La ictericia flavínica con hiperbilirubinemia de predominio indirecto, hay anemia y vaso palpable. Tríada del síndrome hemolítico. Esto acuérdense, mira a ver lo que han puesto acá, ¿no? Tríada del síndrome hemolítico. Ictericia flavínica con aumento de la bilirrubina indirecta, anemia y vaso palpable. Bueno, acá manifestaciones neurológicas, podemos tener el flapping, el aliento hepático a través de, ¿no es cierto?, el hedor hepático, como se llama, el aliento a manzana, por liberación de amonio, de mercaptanos, dispersión del sensorio. Acá entonces el color de la orina y la materia fecal, que ya lo hemos dicho. Y acá tenemos algunos ejemplos para que vean ustedes un paciente con un abdomen globuloso, el ombligo evertido, ginecomastia, no sé cómo estará la distribución del vello, seguramente feminoide, con un gran abdomen globuloso. Acá tenemos los antelasmas, acá tenemos la circulación colateral, si ustedes la ven, cómo se ven bien los vasos. Había una maniobra para ver el tema de la circulación colateral, qué dirección seguía. ¿Quién la dice? Rápidamente. Esa es la circulación colateral. De los 100 alumnos nadie sabe. No.
Con los 3 dedos. Para. Que aclaro ese tema. El reflujo hepatoyugular nada tiene que ver con la circulación colateral. El reflujo hepatoyugular es un paciente con insuficiencia cardíaca derecha que tiene, ¿no es cierto?, las yugulares ingurgitadas y por ende tiene también una hepatomegalia dolorosa por aumento de la cápsula, con distensión de la cápsula de Gleason, en el cual vos le podés hacer ese reflujo hepatoyugular, ¿no es cierto?, en el cual si vos comprimís el hígado, ¿no es cierto?, vas a ver que hay un reflujo, digamos, se acentúa lo que es el pulso venoso, la onda del pulso a nivel de las yugulares. Ahí estaba por decir a alguien cómo se hacía, ¿no es cierto?, para ver la circulación colateral, la dirección que lleva, ¿sí? ¿Cómo era? Con 2 dedos de la misma mano presionás. No, 2 dedos de la misma vena. No, 2 dedos de la Lo misma mano. expandís para hacer la vena. ¿De 2 dedos de la misma mano no? Con los 2 dedos índices te posicionás sobre la vena, ¿no es cierto?, que se ve ahí, y ahí pasás la vena. Y los separás los dedos índices, 5 centímetros, y levantás uno y ves para dónde, si va la dirección hacia arriba, ¿no es cierto? Y después volvés a hacer la misma maniobra y separás el otro, ¿no es cierto? Y ves si va hacia arriba, hacia abajo, para ver la dirección que lleva, ¿no es cierto?, la circulación colateral, que acuérdense que puede ser portocava superior, portocava inferior o en cabeza medusa. Acá tenemos un spider muy lindo, central. Acá tenemos la ginecomastia, estos dos, uno más ginecomástico que otro, la distribución del vello. ¿Y qué es esto que vemos acá? ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿El ganglio de Virchow? Exactamente, el ganglio o nódulo de Virchow, o nódulo de Croisier. ¿En dónde está ubicado eso, doctora? Dentro de la yugular. La región supraclavicular. Bien, en el hueco supraclavicular izquierdo. ¿Y por qué se manifiesta ahí? ¿Qué significa si ustedes ven el ganglio de Virchow? Puede ser que tenga relación con el cáncer gástrico, puede ser. Bien, bueno. Seguro siempre, ¿eh? Porque ahí, ¿no es cierto?, llega el drenaje linfático de la cavidad abdominal. Entonces tiene relación con los cánceres de la cavidad abdominal, fundamentalmente el cáncer gástrico, ¿eh? Bien, ¿está? Sigamos. Bueno, el examen de laboratorio, todo lo que hay que pedir, no vamos a leer todo esto, el hemograma, el arito de sedimentación, lo que sí les voy a explicar esto fundamentalmente, que esto después nunca lo saben, ¿no es cierto? Y cuando uno lo pregunta en cuarto, en quinto año, no sabe. ¿Qué indican las transaminasas? ¿Cuáles son las transaminasas? La GOT, la GTP. Bien, la GOT, la glutámico oxaloacética y la glutámico pirúvica. Esas dos nos están indicando hepatonecrosis. Que hay inflamación y hay necrosis. ¿Estamos? Entonces, un paciente que tiene aumento de las transaminasas, ustedes dicen que tiene ¿qué? Necrosis e inflamación de la hepatitis. Está el hígado inflamado. Itis e inflamación. Entonces, si yo les pregunto, a ver, doctor, ahí que contestó, ¿cómo estudio la función del hígado? ¿Vos qué dirías? ¿Qué pedirías? transaminasa. Y las transaminasas, para ver si hay una necrosis. Si yo, vete a cuenta, ¿qué te dije que eran las transaminasas? Eran para inflamación y necrosis, no para función. Si yo te pido función y vos me decís, todos dicen lo mismo, función del hígado, transaminasas, no. ¿Bilirrubina, profe? Puede ser, bien. ¿De protrombina? Bien. Albumina. Bien, ahí está.
Esos son para ver la función. La albúmina se forma en el hígado. La tiempoprotrombina también nos habla de los factores de vitamina K dependientes. Eso indica una función. Y la bilirrubina también nos puede indicar, ¿no es cierto? Porque podemos ver que podría estar alterado si la captación, la conjugación, la excreción. Pero las transaminasas indican necrosis e inflamación. Esto ya sépanlo. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina transpeptidasa nos están indicando fundamentalmente que hay una colestasis. Y indican, también pueden indicar masa ocupante del hígado. Ambas dos, fosfatasa alcalina y gamma-glutamina transpeptidasa, colestasis o masa ocupante del hígado. Colestasis significa que hay una alteración, como dijimos, en la secreción biliar. Cuando aumenta la bilirrubina directa, aumenta la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina. Estas dos no se piden mucho. Y tenemos acá los factores de tiempo de protrombina, ¿no es cierto? El tiempo de protrombina, que es importante porque, ¿no es cierto?, eso habla de función hepática. Pero ojo que también podía estar alterado el tiempo de protrombina si hay un déficit de vitamina K. ¿Se acuerdan? Sí. Vitamina K. ¿Y cuándo puede haber un déficit de vitamina K? Cuando hay una alteración en la absorción, porque disminuyen las sales biliares, no se absorben las grasas y no se absorben, ¿no es cierto?, las vitaminas liposolubles. Acá, utilizar la prueba de Kohler. Esta pruebita de Kohler es dándole 10 miligramos de vitamina K al paciente intramuscular. Dicen que un día, pero normalmente se da en 3 días, y ahí tiene que aumentar, ¿no es cierto?, el tiempo de protrombina, si es por una causa, digamos, de mala absorción. ¿Y cómo evaluamos la concentración de albúmina? A través del proteinograma de electroforesis. ¿Estamos? El proteinograma de electroforesis nos permite ver la albúmina. Entonces, alguien que rápidamente diga, si yo les pregunto, estudiar, digamos, ¿qué pide usted para ver el perfil hepático? ¿Qué análisis le pide para ver lo que se llama perfil hepático? GOP, GTP. Bien. Factores de coagulación. Factores de coagulación no. Tiempo de protrombina. Porque si vos pones factores de coagulación, ¿cuál te van a usar? Ahora se pueden usar todos. En algunas patologías del hígado se puede usar el factor 5, el factor 7, que tienen vida media más corta. Pero se pide, normalmente vos pedís GOT, GPT, tiempo de protrombina, ¿qué más? Fosfatasa alcalina, albúmina. Bueno, ordénense fosfatasa alcalina y gamma-glutamina transpeptidasa. Bilirrubina y proteinograma por electroforesis. Eso tiene que quedar claro ya, el tercer año. Y ya algunas cosas las vimos en segundo, cuando hablábamos de función del hígado. El perfil hepático son transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma, GT, bilirrubina, tiempo protrombina y proteinograma por electroforesis. ¿Estamos? Bien. Una de las cosas, bueno, acá es, digamos, para diferenciar la colestasis extrahepática de la colestasis intrahepática, donde, por supuesto, como habíamos dicho, la extrahepática tiene dolor abdominal, puede tener fiebre, escalofríos y colangitis, el antecedente de una cirugía biliar previa, puede haber anorexia, pérdida de peso, si tiene, por ejemplo, un tumor de páncreas o una pancreatitis crónica. Y la intrahepática, por lo general, de causa, ¿no es cierto?, hepática, síntomas generales de infección vírica, antecedentes de transfusión, uso de drogas intravenosas, exposición a fármacos, o antecedentes familiares que hayan tenido ictericia, para ver, ¿no es cierto?, todas esas patologías que vimos que
eran hereditarias. Bueno, la exploración física en las extrahepáticas, dolor a la palpación en hipocondria derecho, habíamos dicho la vesícula distendida, síndrome de Creuzier-Maury-Pick, se puede palpar un tumor abdominal, una hepatomegalia, cicatriz abdominal, fiebre elevada, color amarillo verdoso o verdínico, deterioro de estado general en sus más de 50 años, y por lo general la colestasis intrahepática se puede acompañar de ascitis, esplenomegalia, circulación colateral, signos de hepatopatía crónica, todas cosas de enfermedad hepatocelular. Bueno, esto no lo vamos a ver de cirrosis, pero sí, bueno, acá ve proceso crónico progresivo, formación de nódulos de degeneración y fibrosis del parénquima que producen distinción de la arquitectura hepática y alteración de la circulación portal e insuficiencia funcional del hepatocito. Puedes tener un estadio asintomático que se llama cirrosis compensada. Y la clínica de la cirrosis va a ser todo esto de la hipertensión portal, la encefalopatía hepática y la insuficiencia hepática. Esto es, digamos, preguntas de ictericia, nada. Todo bien, profe. Excelente. Todo entendido. Vamos a hablar de síndrome de hipertensión portal. El síndrome de hipertensión portal, que es el aumento de la presión hidrostática en el sistema venoso porta, que normalmente el gradiente entre la vena porta y la vena cava es de 2 a 6 milímetros de mercurio. Acuérdense que va descendiendo la presión a nivel de las venas hasta llegar a la aurícula derecha. Cuando ese gradiente supera los 12 milímetros de mercurio, se habla de hipertensión portal severa, donde aparecen síntomas clínicos ya. Y si ese aumento de la presión portal es sostenido, más de 12 o aumenta, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a tener las complicaciones de la circulación portal, que es la circulación colateral, con varices esofágicas, pero también se pueden formar varices hemorroidales, se pueden repermeabilizar, ¿no es cierto?, la vena umbilical, se pueden formar uniones esplenorrenales, las venas renales. Bueno, pero ¿por qué estas son las más importantes, las varices esofágicas? ¿Saben alguien por qué son las más importantes? Puede ser, profe, porque generan una hemorragia importante. Exactamente, porque son las que más se complican, son las que van a producir el cuadro de hematemesis. Las otras por lo general no tienen tanta complicación, pero estas, ¿no es cierto?, que están ahí en el esófago y en el estómago, en la parte alta del estómago, son las que se pueden romper, que pueden estallar, como se dice ahora, ¿no es cierto?, por la ley de Laplace, estallan y producen cuadros graves de hemorragia digestiva. Se pueden formar anastomosis portosistémica espontánea, ¿no es cierto?, todo eso si el aumento es sostenido. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hemorragia, de la hipertensión portal? Esto tienen que saberlo, por lo menos, las complicaciones. Y la hemorragia digestiva. Pueden, ¿no es cierto?, la ascitis es otra de las causas de la hipertensión portal. La encefalopatía hepática, por el yunteo que hace la circulación portal al hígado y no puede desembarazarse del amonio. También la bacteriemia, hay translocación bacteriana a partir del colon y los pacientes pueden tener bacteriemia. Todo ese yunteo que se produce por la circulación colateral, que produce trastorno metabolismo de los fármacos y de distintas sustancias endógenas. Y por supuesto, si hay hipertensión portal, ¿no es cierto?, eso aumenta la presión retrógrada. ¿Y sobre qué va a influir? Sobre el vaso. Entonces vamos a tener un vaso agrandado, esplenomegalia, y esa esplenomegalia aumenta el funcionalismo del vaso, produciendo lo que llama un hiperesplenismo. Y en el vaso, ¿qué se producía? Fundamentalmente, la ruptura del glóbulo rojo, y los pacientes van a tener
una disminución de glóbulos rojos, se secuestran las plaquetas, va a tener plaquetopenia, se destruyen también los glóbulos blancos, puede tener leucopenia. Bueno, como ustedes saben, ¿se acuerdan cuál era la fórmula de presión arterial? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? La resistencia. Minuto por la resistencia periférica. Exacto. Y entonces, la presión portal va a ser igual a ¿qué? La resistencia por el flujo sanguíneo que circula, ¿no es cierto?, en el sistema portal. Ese incremento de la resistencia, ¿dónde va a estar dado el incremento de la resistencia? Puede ser dentro del hígado, ¿no es cierto?, en el sistema portal, previo al hígado, o en el sistema, ¿no es cierto?, posterior al hígado, en la suprahepática, o también se ha visto que todas estas colaterales que se forman, porque aumenta la presión, ¿no es cierto?, intrahepática, también, digamos, producen un incremento de resistencia. Y el incremento del flujo, la vasodilatación. Fundamentalmente hay una vasodilatación a nivel esplácnico y sistémico, y eso va a crear, ¿no es cierto?, un estado de hipervolemia. Esa vasodilatación esplácnica y sistémica, ya vamos a ver, crea un estado de hipervolemia. Esto fundamentalmente por distintos mediadores, el óxido nítrico, el glucagón, algunas prostaglandinas, el monóxido de carbono son implicados, pero fundamentalmente el óxido nítrico, como vasodilatador. Todo esto que hace un incremento de la presión en el sistema venoso portal. Rápidamente vamos a repasar las causas. Entonces teníamos que podía ser la hipertensión portal prehepática, antes del hígado, hepática, intrahepática, poshepática y algunas causas más raras. Dentro de la prehepática, rápidamente, la trombosis de la vena esplénica, la trombosis portal y la cavernomatosis de la porta. Son las causas que están, digamos, a nivel de la vena porta prehepática. Esto entre hepáticas no copien todo, pero fundamentalmente saber qué es lo que nos puede producir una hipertensión portal intrahepática: la cirrosis, primera, hepatitis crónicas, hepatitis virales graves, y después también esto es otra de las causas, la fibrosis hepática congénita, donde se forman, ¿no es cierto?, fibras a nivel del canalículo del sinusoide y también a nivel de la vena centroauricular, y la hiperplasia nodular regenerativa. Esta hiperplasia nodular regenerativa no hace cirrosis, pero comprime, ¿no es cierto?, todo el sistema digamos sinusoidal y produce hipertensión portal. Y las poshepáticas, que ya las vimos o las revieron ustedes cuando vieron todo lo que era la parte cardiovascular derecha, pero acá se agrega el síndrome de Budd-Chiari, una trombosis de las venas suprahepáticas, en aquellos pacientes que tienen un aumento de la hipercoagulabilidad, trombosis de la vena cava inferior, la pericarditis constrictiva, que ya la vieron, estenosis e insuficiencia tricuspídeas importantes nos pueden dar, ¿no es cierto?, hipertensión portal suprahepática. Y estas que son mucho más raras, la fístula arteriovenosa. Este cuadrito está muy bueno, no sé si lo tienen ahí en el Argentino o no, pero este cuadrito habla. Che, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Están despiertos? ¿Están vivos? ¿Alguien podría...? Todo clarísimo. ¿Cómo? Todo claro, pero siempre dice todo claro, espero que lo entiendan. Pero a mí me gusta que me corten, por ahí si quieren, lo vamos charlando. Bueno, este cuadro que está, bueno, acá le faltan, ¿no es cierto?, las causas de suprahepática, pero tiene de este lado las causas y tiene de este lado la clínica. Y esto sí lo vamos a repasar porque tiene importancia. En la suprahepática las vimos: la trombosis de la vena porta, el Budd-Chiari, la pericarditis constrictiva, la estenosis o la insuficiencia tricuspidea. ¿Y cuál es la clínica? La ascitis, la hepatomegalia dolorosa, la ingurgitación yugular
y tiene un hígado sano al comienzo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, el problema no está a nivel del hígado. ¿Y después qué va a dar esta rémora de sangre en el hígado? Lo vieron por anatomía patológica. La cirrosis cardíaca. El hígado no es moscada, ¿no lo vieron? Sí, lo vimos. Sí, profe, lo vimos. Y bueno, ¿por qué no lo dicen? Esto es participativo, si no, yo no sé si ustedes están despiertos, están comiendo, están durmiendo, no sé. Hipertensión portal hepática, tenemos la postsinusoidal, enfermedad veno-oclusiva. Esto es importante, lo del sinusoide hepático, porque fundamentalmente, ¿no es cierto?, todo lo que sea postsinusoidal va a dar el cuadro de ascitis. Postsinusoidal, la enfermedad veno-oclusiva, la enfermedad que ocluye la vena centrolobular. Sinusoidal, la cirrosis y la hepatitis crónica. Antes de sinusoides, quiere decir que esto está en el espacio porta, la esquistosomiasis, el linfoma, la fibrosis hepática congénita. ¿Y esto qué nos va a dar? Fíjense acá lo importante, ¿no es cierto?, de los sinusoidales. Una circulación colateral, ascitis, la hepatoesplenomegalia, varices esofágicas. Esto se manifiesta también con hemorragia digestiva. Y el hígado acá está enfermo desde el inicio. Acá la lesión está a nivel hepático. Y en la hipertensión portal infrahepática, donde teníamos estas causas, fíjense acá qué diferencia hay que ustedes lean, ¿no es cierto?, de la clínica. Léanlo y digan, a ver si notan qué diferencia hay. Por ejemplo, la ascitis. Bien, esa es una... Claro. Hay esplenomegalia. Estos pacientes por lo general debutan con hemorragia digestiva por varices, pero teóricamente no tienen ascitis, aunque se describen casos, pero esa es una diferencia importante. Ausencia de circulación colateral, tiene el hígado sano, porque esto está prehepático, está acá. Lo otro está en el hígado y lo otro está suprahepático. Este cuadrito está muy bueno porque tiene, ¿no es cierto?, de un lado las causas y del otro lado la clínica con la cual se va a presentar. Yo no sé si esto está en la gente, me parece que sí. Bueno, esto simplemente para ver, ¿no es cierto?, un poco la patofisiología, en donde ustedes ven cómo aumenta la resistencia al flujo portal, eso crea, ¿no es cierto?, la hipertensión portal, y por estas sustancias que habíamos dicho y nombrado, se forma, ¿no es cierto?, lo que es la circulación colateral, o mejor dicho, la hipertensión portal va a llevar a que se forme la circulación colateral, y eso también va a traer, ¿no es cierto?, a disminuir la irrigación, ¿no es cierto?, y a un hígado enfermo la insuficiencia hepática o hepatocelular. Esto lleva a que haya un aumento de vasodilatadores endógenos, el óxido nítrico, glucagón, prostaciclina, que esos que hacen, producen una vasodilatación espláncnica y sistémica. Esta vasodilatación espláncnica y sistémica, para aquellos que han visto regulación de la presión arterial, que disminuye la presión arterial. Y si disminuía la presión arterial, ¿qué se activaba? Y los mecanismos compensadores. Sistema renina que te decía. Perfecto, se activan los mecanismos compensadores, o sea que actúan los vasoreceptores, y eso va a aumentar todos los sistemas vasoactivos, fundamentalmente el sistema nervioso simpático. Acuérdense que el sistema nervioso simpático va a tratar de producir una vasoconstricción, va a estimular el sistema renina-angiotensina, va a estimular, ¿no es cierto?, la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, y también, ¿no es cierto?, se va a estimular la secreción de antidiurética, de aldosterona, y eso que va a llevar a retención de sodio y agua.
Eso hace que aumente, que haya una hipervolemia con un mayor gasto cardíaco, y eso lleva también a un aumento del flujo portal, tratando de compensar toda esta vasodilatación que tiene el paciente. ¿Está? Bien. Esta es, digamos, la fisiopatología, un poco de qué es lo que pasa. Y por eso estos pacientes tienen hipotensión arterial, tienen taquicardia, tienen aumento del gasto cardíaco. Bueno, clínica de esto, rápidamente, tenemos las hemorragias que puede presentarse, el paciente puede debutar con una hemorragia digestiva, con varices esofágicas, varices colónicas hemorroidales, tiene esplenomegalia, que se puede manifestar con hiperesplenismo, la citis, la hipertensión portal sinusoidal y postsinusoidal, fundamentalmente. Esa derivación portosistémica nos puede llevar a que el paciente tenga una encefalopatía que se manifieste en forma aguda o que se haga crónica con el tiempo. La bacteriemia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía translocación bacteriana? Y eso va a producir una circulación hiperdinámica, se le inculca, ¿no es cierto?, que ayudan a través de toda esta bacteriemia, todos esos productos citoquinas que elaboran, y eso hace que haya una circulación hiperdinámica. Y también la manifestación de la circulación colateral abdominal por tocaba superior o inferior. Bueno, acá hay un montón de cosas que han puesto esta gente en el examen físico. Acá tenemos unos Spider, acá tenemos la palma hepática. En este esquema, bueno, tenemos todo lo que se puede encontrar, ¿no es cierto?, en el sujeto. Acá tenemos las uñas, que son características del paciente cirrótico, uñas de Terry, y tenemos también las uñas de Murkel con bandas blancas. Estas son las de Terry, Murkel. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Todo lo que ustedes, digamos, ya vimos, la ictericia, los spikes. Esto acuérdenselo, anótenlo, porque son todos estigmas de hepatopatía que ustedes tienen que buscar en el paciente. La ictericia, los spikes, el tema palmar, la hiperpigmentación, santelasma, santoma, pueden tener equimosis, epistaxis, hematoma, plaquetopenia. Esto, bueno, no lo van a buscar, pero esto lo va a tener en el laboratorio, que nos puede dar todas estas cosas. Hematoma, epistaxis, equimosis, todo este tema de las uñas, el hábito de Chebosté, que ya lo habíamos visto. Pueden tener también en la clínica disminución de la libido, infertilidad, y en las mujeres puede haber amenorrea, irregularidades menstruales. La palpación abdominal, en el cual, como dijimos, una superficial y una profunda. Podemos encontrar en la palpación superficial tensión abdominal, ¿no es cierto?, en un paciente que tiene un abdomen globuloso, que tiene ascitis. Podemos encontrar el signo de Bloomberg, que ya dijimos lo que es, y el Guillain-Barré, ¿sabemos qué es? Bien, un Bloomberg generalizado, perfecto, o sea, dolor a la descompresión, y esto en un paciente cirrótico, acuérdense, con ascitis, que tenga esto, nos está hablando de que puede tener, ¿no es cierto?, una complicación de la ascitis, que es la peritonitis bacteriana espontánea, porque se ha contaminado el líquido ascítico por la bacteriemia que tiene y ha hecho una peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación de la cirrosis. Y profunda, ¿no es cierto?, según el lugar de la obstrucción, ellos han puesto, ¿no es cierto?, como suprahepática, una hepatomegalia congestiva, una hepática, borde hepática, duro, filoso, a veces nodular, y en estadio avanzado puede tener tamaño normal o incluso no palparse. Y acordarse de la esplenomegalia. Y prehepática, el hígado va a estar sano, pero vamos a tener una palpación de esplenomegalia. Acordándonos que el diagnóstico siempre por la clínica, la anamnesis, la inspección y el laboratorio, que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a ver las consecuencias de esta patología, como
el paciente tenga anemia, leucopenia, plaquetopenia y el perfil hepático, siempre, ¿no es cierto? Y en estos pacientes también uno tiene que pedir, ¿no es cierto?, funcionamiento renal, porque ahí en el Argente, después si leen ustedes, van a ver que una de las complicaciones del cirrótico, hipertensión portal y ascitis, ¿cuál es una de las complicaciones? Tiene dos complicaciones, una renal y una pulmonar. Son, acuérdense, el síndrome hepatopulmonar, por eso tienen la platinea, y el síndrome hepatorrenal. Sí, Por eso es importante medir. ¿Qué pedimos para ver la función renal? La creatinina. La creatinina. Creatinina. Bien, creatinina. ¿Qué otra cosa se elimina por el riñón? Importante. La diuresis. La diuresis está bien, nos va a hablar de la función en general, si está oligúrico, está anúrico, está poliúrico. Pero urea, creatinina y Albúmina también. urea, creatinina y clines de creatinina. Eso puede ver la función. Lo otro, nos puede. Si vos encontrás albúmina en la orina, ¿de qué te está hablando? Ni que hay una proteinuria. Perfecto. Vos me das los sinónimos. Albúmina en la orina, proteinuria. Pero, y decís, puchi, ¿por qué está la proteinuria? Porque hay una mala filtración. Se filtra de más y después no se reabsorbe. ¿Pero a vos te parece que se filtra de más? O sea que hay una hiperfiltración o hay algo que está lesionado. Porque hay una inflamación en los glomérulos. Porque acuérdense de lo que era la membrana de filtración, que los podocitos, los pedicelos, no pasaba la albúmina. Entonces quiere decir que está rota la membrana de filtración. ¿Y por qué puede estar rota? Por una glomerulopatía. Los diabéticos pueden tener, o el síndrome de glomerulonefritis, por otras causas, pueden tener albúmina. Pero si vos normalmente no pedís albúmina, pedís urea, creatinina y clines de creatinina. Y la endoscopía con las varices esofagogástricas, la gastropatía hipertensiva y lesiones asociadas. Bueno, vamos a citis. ¿Qué hora estamos? ¿Estás cansado? Profe, tengo una pregunta. A ver qué pregunta. En la diapo anterior estábamos hablando del tema de la albúmina, como que tenía entendido que en el síndrome hepatorrenal no hay daño estructural. No, bueno, perfecto. Yo no te dije que eso sea, digamos, en el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es un trastorno funcional, donde hay toda una redistribución del flujo, ¿cierto? Donde pasa del flujo medular, pasa al flujo más cortical, donde aumenta la urea, donde aumenta la creatinina, pero no hay proteína. Y si ustedes le hacen a ese paciente una ecografía, en la ecografía siempre, no sé si ustedes han visto, se informa la relación córtico-medular, y tienen una buena relación córtico-medular, como que estos riñones, si son trasplantados, funcionan perfectamente. En el sujeto al cual se les ponen los riñones. Es todo un trastorno funcional. Igual que el síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar, que es otra de las complicaciones, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento del grosor del capilar pulmonar. ¿Se acuerdan cómo se producía la hematosis? Que tenía una distancia, que estaba la membrana respiratoria y pegada a la membrana respiratoria estaba el capilar, y ese capilar, el glóbulo rojo, casi se deformaba dentro del capilar, entonces muy rápidamente se producía lo que era la hematosis, el paso de oxígeno hacia el glóbulo rojo y de CO2 hacia el alvéolo. En estos pacientes que tienen síndrome hepatopulmonar, el capilar está dilatado. Entonces el capilar anda por el medio flotando, entonces la distancia que hay entre el interior del alvéolo y el glóbulo rojo es mayor. Por eso se altera lo que se llama la
relación ventilación-perfusión. Algo de importancia tiene la fisiología, ¿no? Bien, la acumulación, a ver, déjame que vea. Bueno, vamos a ver lo que pusieron acá estos. Ascitis, acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, alrededor del 80% se produce de causa cirrótica por hipertensión portal, como habíamos dicho, cuando esa presión es mayor de 12 milímetros de mercurio en el sistema venoso, y la etiología más frecuente de la presión venosa portal es la cirrosis hepática. Después teníamos, ¿no es cierto?, lo que eran también la hipertensión portal, la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva. Todo esto nos iba a dar también como resultado ascitis, el síndrome de Buchiari, por obstrucción de las venas suprahepáticas y por enfermedades del peritoneo que ya la vamos a ver. Entonces, ascitis, acumulación anormal. Esto siempre acuérdense de saber definir las cosas. ¿Qué es la ascitis? La acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Los tipos de líquido serofibrinoso, que este es más común, ¿no es cierto?, es el que se da en la cirrosis hepática por hipertensión portal, el lactescente, la ascitis quilosa, donde hay una obstrucción fundamentalmente de los linfáticos por un linfoma, una TBC, el hemático peritoneo por una ruptura de alguna víscera sólida, un bilioso por un biliperitoneo, o purulento por una peritonitis secundaria, o mucinoso, esto en el pseudomixoma peritoneal, el pseudomixoma peritoneal es como una mucina. Bueno, ascitis entonces, esto ya lo vimos, causa más común, la cirrosis hepática con hipertensión portal. Entonces, ¿cuál es la causa más común de la ascitis? La cirrosis hepática. Otras causas pueden ser la carcinomatosis peritoneal, la TBC peritoneal, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico. ¿Por qué? Ahí está lo que una de las chicas dijo recién. Por la pérdida de albúmina. Entonces disminuye la disminuye. Exactamente, porque se pierde albúmina, doctor. Y se produce, ¿no es cierto?, una disminución, una de las causas de lo que era el equilibrio de Stalin. Entonces, disminuye la pancreatitis, el tumor de ovario, el estrumo ovárico, el tumor de ovario, también es causa de ascitis y de hidrotórax. El tumor de ovario, causa de ascitis e hidrotórax. Estos factores, ¿qué hora es? Factores en los que forma la ascitis. Esto, ¿no es cierto? Vamos a ver esto nomás, fundamentalmente la ascitis cirrótica. ¿Por qué se forma? Porque aumenta la presión hidrostática venosa portal, porque aumentaba el flujo, disminuye la presión coloidosmótica venosa portal. ¿Por qué? Porque también tenemos que hay una alteración en la formación de albúmina, aumento de la formación de linfa a nivel hepático. ¿Qué es lo que pasa? Al aumentar la presión, ¿cierto?, en el sinusoide hepático, eso trasuda líquido, los sistemas linfáticos del hígado, que normalmente son capaces de sacar 1 litro más o menos por día, se ven superados porque puede aumentar hasta 20 litros, y esa linfa, ¿no es cierto?, empieza a trasudar a través del hígado y se vuelca a la cavidad abdominal. Disminuye la excreción renal de sodio, por lo que dijimos en la fisiopatología de la hipertensión portal, y disminuye la excreción también renal de agua libre. Todo esto contribuye a la formación de la ascitis del cirrótico. Bueno, tenemos que las causas por hipertensión portal, esto después ustedes lo ven, lo buscan, y por hipoalbuminemia, en el síndrome nefrótico, como recién dijo la alumna, hay una enteropatía por pérdida de proteínas, enteropatía, pérdida de proteína, está la desnutrición también que puede producir hipoalbuminemia. Hay causas endócrinas como el síndrome de Mace, el estrumo ovárico, el escape visceral, y ahí tenemos algunas, digamos,
características especiales del líquido acítico, la citis pancreática, donde va a haber un aumento de la amilasa y de la lipasa, la citis biliar, la citis quilosa. Se describe una citis urinaria o nefrogénica. Y tenemos también aquellas que son de causas fundamentalmente peritoneales, porque se inflama el peritoneo por la TBC, o se produce una carcinomatosis peritoneales, o se produce, ¿no es cierto?, diseminación del mucosele. Esto se llama, ¿cómo se llama? Pseudomixoma peritoneal, el síndrome de Meis, la obstrucción linfática intestinal. Y bueno, por hipoproteinemia ya lo dijimos. Y después tenemos obstáculos al retorno venoso hepático, poshepático, prehepático, que es la trombosis portal, que esto habíamos dicho de que en la mayoría de los pacientes no tienen fundamentalmente ascitis, pero ustedes saben que en la medicina 2 más 2 no es 4. Y muchas veces hay casos de trabajos publicados donde, ¿no es cierto?, la hipertensión portal prehepática, algunos pacientes presentan ascitis. Por lo general, no lo tienen, debutan más con hemorragia digestiva. Esto lo vamos a pasar. ¿Cuál es la clínica de un paciente con ascitis? Puede ser asintomática porque la cantidad de líquido que tienen en la cavidad tal vez no presenta algún tipo de alteración a nivel de la cavidad abdominal, y por lo general son pacientes que tienen entre 500 y 1 litro de líquido y por lo general no les afecta, ¿no es cierto?, mucho esa cantidad. Sienten a lo mejor una sensación de peso, de desvalorimiento, pero, y acuérdense que la ascitis se hace clínicamente detectable cuando tiene más de 500, hablan algunos, o 1000 mililitros. Cuando tiene menos de 500 mililitros, por lo general no es detectable con la clínica y, ¿no es cierto?, es detectable a través del ecógrafo. La ecografía puede detectar cantidades pequeñas. Y estos pacientes asintomáticos pueden tener molestias abdominales inespecíficas, como dijimos, meteorismo, la distensión abdominal, pueden tener edema, o por ahí también, ¿no es cierto?, pueden tener un tipo de sensación de falta de aire, de acuerdo a la cantidad de líquido, y también si no tienen algún tipo de complicación del cirrótico con hipertensión portal y ascitis, como habíamos dicho, que era la platinea. Entonces la clínica va a depender de la cantidad de líquido acumulada, de la distensión del abdomen, si se altera la función respiratoria por la mecánica, alteración de la actividad física, porque si el paciente, fíjense que vimos esa imagen de ese paciente con ese abdomen globuloso, ¿no es cierto? Es muy probable que no pueda ni siquiera andar caminando, que lo único que busque sea el reposo, que no tenga actividad física normal. También la ascitis, al aumentar la presión intraabdominal, puede manifestarse a través de hernias inguinales, cervicales, edema, acuérdense que comprime la vena cava inferior y puede dar edemas, y esto está descrito. Muchos pacientes con ascitis hacen hidrotórax o derrame pleural derecho. Se cree que a través del diafragma habría comunicaciones, ¿no es cierto?, con la cavidad abdominal, porque se inyectó azul de metileno en el líquido acítico y aparecía, ¿no es cierto?, el azul de metileno con derrame pleural. Puede haber falta de apetito, malnutrición, por la sintomatología que tiene el paciente, que le quita el apetito y eso lo lleva a una malnutrición. Además de que se ha visto que en la cirrosis hay sarcopenia. Sarcopenia es la disminución de la masa muscular. Los pacientes cirróticos tienen sarcopenia, la disminución de la masa muscular, que es muy probablemente que se deba
fundamentalmente a que disminuyen toda la ingesta proteica y el hígado, ¿no es cierto?, está alterado en todo lo que sea su metabolismo. Y como dijo hoy Chamal, no, perdón, nada que ver. Bueno, asitis de examen físico, ¿qué vamos a tener en el examen físico? El abdomen globuloso, el ombligo puede estar plano o vertido, puede tener separación de los rectos anteriores, podríamos tener hernias umbilicales, ¿no es cierto?, atrofia de las masas musculares, circulación colateral. El abdomen a la palpación, percusión puede estar tónico, doloroso, la matidez, declive, acuérdense, y la onda ascítica. Eso acordarse, ponerlo en práctica cuando vayan, ¿no es cierto?, ahí a las presenciales, cómo se hace la palpación, cómo se hace la percusión, cómo se estudia la matidez, declive, la onda ascíticas. Diagnóstico diferencial, por eso lo que comenzamos en el caso clínico de la distensión, la obesidad, la distensión gaseosa, un quiste gigante de ovario, tumores abdominales, el embarazo avanzado, la distensión vesical, la dilatación gástrica aguda, omega colon, todo eso nos pueden dar, ¿no es cierto?, lo que es, digamos, un abdomen distendido. Una de las cosas que es importante es esto sí lo tienen que saber, y que es el GASA. ¿Qué es el GASA? ¿Y para qué sirve el GASA? El GASA es un gradiente de albúmina en el suero y en el líquido ascítico. Es una recta que se hace entre la concentración de albúmina en el suero y en el líquido ascítico. ¿Entendieron qué es el GASA? ¿Qué es el GASA entonces? El gradiente de albúmina en el suero del líquido ascítico. Bien, perfecto. La única que va quedando, ¿no? Eso es la única. Los otros se han ido todos a comer, me parece. Bueno, y eso tiene importancia porque nos permite, ahí está, ustedes tienen que saber responder. No puedo porque estoy grabando la ¿Te hace clase y si toco diagnóstico se deja de grabar. de patología? No. No, dice que no hace lee el chat diagnóstico de y tampoco sé patología. si toco el chat. Simplemente nos sirve para dividir, ¿no es cierto?, si ese líquido ascítico es por hipertensión portal o ese líquido ascítico es por no hipertensión portal. Entonces, ahí nos separa las causas. Después nosotros tenemos que averiguar. Entonces, que el GASA sirve para saber si el líquido ascítico es por una hipertensión portal o no hipertensión portal. Cuando el gradiente es más de 1.1 gramos por decilitro, me van a gastar. Hablamos de ascitis por hipertensión portal. Cuando el gradiente es menor de 1.1, hablamos de que esa ascitis no es por hipertensión. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Esto es importante que lo sepan, porque en todo, otro concepto que les tiene que quedar claro, en todo paciente con ascitis que ustedes vean por primera vez, lo primero que se hace es una punción de líquido ascítico. Una, para diagnosticar, ¿no es cierto?, si es por hipertensión portal o no hipertensión portal. Por supuesto que si le extraen el líquido ascítico a ese sujeto hoy, también le tienen que hacer el dosaje de albúmina, ¿no es cierto?, en el mismo día. Y lo otro, ¿no es cierto?, por el cual se hace, ¿no es cierto?, una punción de líquido ascítico para estudiar el líquido ascítico, es para hacer el recuento de polimorfonucleares. El recuento de polimorfonucleares nos va a indicar si ese paciente tiene o no una peritonitis bacteriana, si esos polimorfonucleares son mayor a 250 por milímetro cúbico. Eso es importante. Después hay otros parámetros que se pueden dosar en el líquido ascítico
como la glucosa, la LDH, la amilasa, pero fundamentalmente esto, el recuento celular y el polimorfo nucleares, la albúmina, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, lo que es el GASA. Entonces, este concepto que les quede claro, y siempre acuérdense de hacer bien las definiciones, porque quieren empezar a explicarnos. El GASA es gradiente de alguna manera, y sirve para hacer el diagnóstico de ascitis por hipertensión portal o no hipertensión portal. Si es tanto, más de 1.1, es hipertensión portal, menos, y después ustedes dirán las causas. Perfecto. Bueno, anamnesis, siempre lo mismo: alcoholismo, hepatopatía crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedades protrombóticas relacionadas con el síndrome de Buchiari, neoplasias. Examen físico, bueno, síntomas acompañantes: fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, la peritonitis tuberculosa, anasarca, síndrome nefrótico. Si tiene artritis, fiebre, eritema malar, nefropatía, lupus, una serositis, el lupus. Vamos a pasar esto. Acá, esto importante: la matidez de concavidad superior, matidez desplazable y la onda ascitis. Esta es la percusión radiada desde epigastrio. Si ustedes ven entonces esto de concavidad superior, podemos decir que es ascitis. Y para ver la matidez desplazable se lo pone al paciente en decúbito lateral y se percute desde el flanco, ¿no es cierto? Donde ustedes están acá, pónganle, este paciente aparentemente está en decúbito lateral derecho, ustedes están por detrás, lo percuten y también vamos a tener una matidez, ¿no es cierto?, de concavidad superior, y esto se llama matidez desplazable, porque hay algunas matideces que no son desplazables, como la tuberculosis. Y esto es la onda ascítica, donde ustedes muestran, acá yo creo que había otra imagen, ahí está, ¿no es cierto? Esto es con dos operadores, este es con un operador, donde ustedes colocan el pulgar dirigido hacia el ombligo, estos otros 4 dedos abrazando el flanco, y con esta mano, ¿no es cierto?, dan pequeños papilotazos, como decían los semiólogos, pequeños tics, y donde ustedes con esta mano, que tienen acá los 4 dedos, van a sentir el desplazamiento del líquido ascítico. Y esto es con un ayudante, ¿no es cierto?, en el cual el pulgar se direcciona al ombligo, acá el flanco, y este ayudante pone el borde cubital en tensión para tensionar la pared y que se sienta mejor el desplazamiento de la onda ascítica. Esto también se puede poner en práctica cuando vayan a la presencial. Esto lo vamos a pasar. Bueno, acá, ¿no es cierto?, la maniobra del enganche de Mathieu, la otra maniobra de palpar el hígado de Gilbert, la maniobra de Merlo de vuelta, parece que estos no sabían la maniobra de Merlo, y exámenes complementarios, la paracentesis, fundamentalmente para saber, ¿no es cierto?, lo que dijimos, el GASA, el recuento de polimorfos nucleares, y el cultivo, ¿no es cierto?, el líquido ascítico, que a veces puede dar, por lo general, 50% da negativo, o sea que muchos evitan hacer el cultivo. La ecografía abdominal, el ecodoppler para ver la circulación portal, hepática y esplénica. Bueno, vamos con el ¿Están cansados? Ya terminamos. 2 minutos que vemos esto nomás, lo vamos a hacer rápido, y si quieren algunas preguntas, después las charlamos. Esto es importante también, esta definición. La encefalopatía hepática, ¿qué es? Si uno le pregunta. Es un síndrome neuropsiquiátrico, porque tiene manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, que se presenta en el curso de una hepatopatía, que puede ser aguda, con insuficiencia hepatocelular, o que se puede presentar en una hepatopatía crónica, y que su aparición, por lo general, en la hepatopatía crónica depende de factores predisponentes.
desencadenantes y determinantes, y que se puede manifestar con síntomas leves hasta el precoma o el coma. Como vimos, en nuestro paciente tenía síntomas leves, tenía una alteración en el comportamiento, alteración del ritmo del sueño. Entonces, la definición de encefalopatía hepática. ¿Qué causas, no es cierto? Bueno, acá hay un montón de causas que pueden producir en la insuficiencia hepática aguda grave, la encefalopatía hepática, por ejemplo, todas las que sean virus, las hepatitis, fármacos, esto por lo menos noten los títulos, los virus, los fármacos, los tóxicos, ¿no es cierto?, que son fundamentalmente tóxicos hepatotóxicos, como el fósforo, el disolvente clorado, Z del grupo amanita faloide, causas vasculares, enfermedades, ¿no es cierto?, en donde hay acumulación de grasa, como la esteatosis hepática aguda del embarazo, el síndrome de Riel, o misceláneas como la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad donde hay una alteración del acúmulo de cobre y la invasión tumoral masiva por metástasis. Estos pueden dar fallo hepático agudo, grave, en un hígado sano, y el paciente hacer una encefalopatía. ¿Por qué? Porque se altera, ¿no es cierto?, todo lo que es la metabolización del amonio. En el sujeto que tiene una hepatitis, ¿no es cierto?, perdón, una hepatopatía crónica como la cirrosis, ahí, ¿no es cierto?, hay una alteración en la estructura, fundamentalmente a través de lo que era alteración, ¿no es cierto?, vascular, de los célulobulillos y el yunteo por la circulación colateral. Y bueno, también las causas de cirrosis que pueden ser tóxicas, hepatíticas, colestásicas, metabólicas como la hemocromatosis, el Wilson, autoinmunes, la colangitis biliar primaria, o que haya una obstrucción en el retorno venoso, como las vimos, insuficiencia cardíaca, bronquial y pericarditis constrictiva, y las criptogenéticas, ¿no es cierto?, que son causas de etiología desconocida y que muchas veces en un 30 o un 40% quedan sin saber por qué se ha producido, ¿no es cierto?, la encefalopatía hepática. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar una insuficiencia renal? Porque hay una disminución de la depuración de urea de amoníaco. Las hemorragias digestivas pueden ser un desencadenante de lo que es la encefalopatía hepática. Las infecciones también pueden ser causa, ¿no es cierto?, de encefalopatía hepática. Esto, ojo, son factores desencadenantes en un paciente con una hepatopatía, ¿no?, que quede claro. No quiere decir que esto vaya a producir una encefalopatía. Estos son factores precipitantes de encefalopatía en un paciente con una cirrosis. La constipación, fármacos, el exceso de diuréticos y una dieta con un aumento de las proteínas, ¿no es cierto?, que también pueden provocar, ¿no es cierto?, o ser factor desencadenante en una paciente con hepatopatía. Bueno, acá tenemos entonces un poco el resumen de los factores que van a predisponer a la encefalopatía: la insuficiencia hepatocelular, el yum portosistémico, estos factores precipitantes que los volvemos a ver, ¿no es cierto?, que son los mismos que dijimos, y los factores que van a determinar la encefalopatía. Hay múltiples hipótesis, como fundamentalmente la del hiperamoniemia, el aumento del GABA, un neurotransmisor inhibidor, y todos estos, también los receptores de benzodiazepinas endógenas también se ha visto, ¿no es cierto?, en la fisiopatología como factor determinante de la encefalopatía, la creación de neurotransmisores. Los aminoácidos ramificados también se ha visto que pueden ser causas de factor determinante. Digamos que esto es un poco actuaría en lo que es la fisiopatología de la encefalopatía hepática. ¿Vieron la encefalopatía hepática en anatomía patológica? No.
hay una célula que es importante y que es la que tiene, digamos, mucha implicancia en lo que es la encefalopatía hepática, que es el astrocito. El astrocito, que es una célula de la glía. Ella tiene mucha importancia a nivel de lo que es la encefalopatía hepática. Se forman lo que llaman astrocitos de Alzheimer tipo 2. Bien. Bueno, y esta es la clínica de la encefalopatía hepática. Esta es una clasificación en el cual, ¿no es cierto?, se lo ha clasificado fundamentalmente en 4 grados, una subclínica, donde vemos acá las alteraciones mentales o psiquiátricas y las alteraciones motoras que puede tener el paciente. La subclínica tiene un examen normal, teóricamente, pero se ve un deterioro fundamentalmente leve en el desempeño del trabajo, en el tema también de la conducción automotriz, y tienen, digamos, si uno le hace hacer una serie de pruebas psicométricas, psicomotoras, tienen alteraciones recién por este tipo de estudios. Dijimos que entonces vibraciones. Una etapa subclínica. Y bueno, y después esto, ¿no es cierto?, una de las cosas que es importante que sepan, dónde aparece el asterixis. Teóricamente el asterixis, que es un trastorno, ¿no es cierto?, de lo que era la contracción y relajación de la articulación metacarpofalángica, fundamentalmente se pone en el 1 y fundamentalmente en el 2 aparece el asterixis marcado, con ya la alteración de la alteración de la palabra, reflejos primitivos, y acá los pacientes tienen somnolencia, desorientación temporoespacial, letargia, hasta que pueden llegar al coma, que es el grado 4. Esto es importante que por lo menos sepan que se clasifican en 4 grados. El grado 4 es el coma, donde aparece la asterixis y algunas alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel, digamos, mental y motor. Bueno, vamos a parar acá, porque después todo lo mismo. Y una de las cosas que quería decir, esta clase está hecha por estos alumnos, la hicieron, que fueron una comisión que tuve yo en el año 20, y ellos hicieron toda esta clase, y bueno, yo la uso y la